el título de la ponencia. Creo que la figura que la va a desarrollar delante de ustedes es más que conocida. El título es Guerra y diplomacia en la República. El expositor, el profesor Raúl Bonocore. Adelante. Gracias, profesor. Bien, en primer lugar, debo señalar que en esta presentación de ningún modo pretendo dejar resuelto el problema de la convivencia entre la guerra y la diplomacia en el periodo republicano. Solo me limitaré a entregar algunas sugerencias sobre la forma de aproximarse al problema e intentaré algunas conclusiones. En segundo lugar, hay que recordar que quizás se han publicado demasiadas cosas sobre el asunto de la guerra y bastante menos sobre el tema de la diplomacia. A pesar de que esto me parece que, a pesar que tiene más de 40 años, el libro sobre los problemas de la guerra en Roma, dirigida por Jean-Paul Brisson, lleva esos años con mucha dignidad, siendo a mi juicio la mejor síntesis sobre ese tema. Sobre la diplomacia romana hasta las guerras con los samnitas, el libro de Claudine Olliard me parece lo más completo escrito desde hace mucho tiempo. Y sobre el problema de la guerra y la diplomacia, una obra colectiva dirigida por Emmanuel Kerr y Sylvie Pithiat me parece de las más recientes, la más lograda. En tercer lugar, es necesario no olvidar que cualquier análisis de la diplomacia romana debe considerar que muchos aspectos de esta es consecuencia del legado que los griegos le dejaron a una Roma de los primeros tiempos y cómo esta, la diplomacia, se proyecta en el mundo moderno. Esto último es sorprendente y sistemáticamente olvidado, o quizás desconocido por los historiadores y analistas de la diplomacia moderna, de la importancia, por ejemplo, de un Harold Nicolson, lectura obligada en todas las academias diplomáticas del orbe, quien, cuando se refiere brevísimamente a la antigüedad y en particular a Roma, sostiene, comillas, que los romanos no estaban especialmente dotados para el arte de la negociación, y durante los múltiples siglos de su supremacía, sus métodos fueron los del legionario y el constructor de carreteras, más bien que el de un diplomático. Cierra comillas. Y continúa, no contento con eso, afirmando que en el peor de los casos, comillas, eran implacables en sus objetivos y brutales en sus métodos. En el mejor, desarrollaban el principio de aplastar a sus contrincantes más obstinados y perdonar a los sumisos. Cierro comillas. Por último, demostrando algún arrepentimiento por lo dicho anteriormente, sostiene, comillas, que la contribución romana a la diplomacia no debe buscarse en el campo de la negociación, sino en el terreno del derecho internacional. Cierra comillas. Este que he leído es un ejemplo de cómo se ha tejido el estigma que presenta el mundo romano como una sociedad alejada de la paz, desconociéndose que el instrumento de la diplomacia fue aplicado en Roma desde la monarquía con el fin de evitar guerras y conflictos, aunque, por cierto, en la mayoría de los casos las iniciativas diplomáticas, en muchos momentos de estos, no tuvieron éxito. La evolución en el uso de la diplomacia por parte de los reyes de Roma y los importantes cambios en su contenido la transforman en un instrumento sumamente frecuente. Si se revisan las fuentes para el período que va desde la expulsión de los tarquinios hasta la toma de Veyes, 509-396, Claudine Olliard sostiene que éstas entregan datos de 135 acciones diplomáticas, lo que representa una cantidad muy superior a las que encontramos durante la monarquía. Las relaciones con los pueblos de Italia Central son en general bastante agresivas, lo que se traduce en numerosas acciones diplomáticas que llevan implícitas intenciones bélicas. 20 de estas embajadas en el siglo V representan aproximadamente el 15%. Estas presentan un ultimátum, amenazas o reclamos. Ciertamente que es un periodo durante el cual la guerra se asoma abiertamente como un elemento a considerar en la labor de la diplomacia. A diferencia de las negociaciones comerciales llevadas a cabo por algunas embajadas, estas en cambio no dan pie para algún tipo de negociación. Parece claro que el objetivo fue evitar la guerra, pero casi todas las legaciones tuvieron un resultado negativo y van seguidas de un abierto conflicto. Estas misiones, por lo tanto,
hay que situarlas entre una declaración de guerra y la práctica diplomática, por lo que tampoco son comparables a la labor de los fetiales, oficialmente vinculados al ámbito religioso y sin la intención de evitar las guerras. La finalidad un tanto ambigua de estas misiones explica por qué un número considerable de conflictos no son ni informados ni hay antecedentes de acciones diplomáticas previas. Las intervenciones de los fetiales durante el siglo V, por ejemplo, son rara vez mencionadas en las fuentes. Entre los casos más destacables está el del 488, cuando son enviados donde los corolianos, el 466 y 458, donde los secuos, y en el 427 y 407, donde Belles. Sin embargo, se debe tener presente que en la mayoría de los casos son enviados después del fracaso de las misiones llevadas a cabo por otros intermediarios. Entre el 509 y el 477, las fuentes contienen datos sobre una serie de reclamos y declaraciones de guerra presentados por ciudades y pueblos contra Roma. Vemos 8 embajadas seguidas en Roma: la de los tarquinios, el 509, la de los sabinos, el 503, la de los latinos, el 500 y el 498, la de los auruncos y de los volcos después de la batalla del lago Régulo entre el 495, 494, 489, y la de Belles, el 477. Todas las reclamaciones o solicitudes de reparaciones formuladas contra Roma, todas con excepción del reclamo de los tarquinios, el 509, conducen rápidamente a guerras. En el mismo lapso de tiempo, los romanos son capaces de llevar a cabo 4 iniciativas similares: 2 antes del Foedus Cassianum contra los sabinos el 505 y contra los latinos el 501, y 2 después del tratado con los volcos de Antium el 491 y los étnicos el 487. Como se comprenderá, este es un periodo de grandes tensiones, más bien de acción y reacción, en el cual las ciudades hacen grandes esfuerzos por vivir en paz, pero manteniendo sus áreas de influencia, lo que dificulta a Roma sus afanes hegemónicos. Una prueba de esto es su rol ante la Asamblea General de todas las ciudades latinas que se habían confabulado contra Roma para desencadenar una guerra. El cónsul Marco Valerio intenta en vano imponerse, pero finalmente renuncia a cualquier reacción. La realidad de la presión sobre Roma durante los primeros años de la República se expresa bajo la forma de amenazas a su pueblo. Hay momentos en que toda conciliación parece imposible. En efecto, la evidente agresividad de sus enemigos, según la tradición, obligan a Roma a iniciar casi siempre las hostilidades. Sin embargo, en otras circunstancias, Roma no aplicará los mismos esquemas a los que son sus enemigos. Por ejemplo, el 468 y 454, la ciudad parece querer extremar las precauciones durante los conflictos, en particular contra los ecuos. Se declara la guerra o se hacen reclamaciones de restitución en 5 ocasiones en menos de 15 años. En parte, esta puede ser considerada una consecuencia del conflicto Patricio-Plebeyo y del período decemviral, que deja a Roma más expuesta. Permanentemente, la tradición establece un estrecho vínculo entre las decisiones en materia de política exterior y las de política interna. En la antigüedad, como en los primeros milenios de nuestra era, el derecho diplomático no se preocupa de separar con claridad el estado de guerra del estado de paz. Su papel está en poner en evidencia no solo el estado de guerra, sino los argumentos del contrario, en términos de los golpes o daños recibidos de parte del adversario, que legitimarán una reacción, realidad que siempre tendrá relación con el principio del derecho del más fuerte. El derecho diplomático concibe el jus in bello como el sometimiento total del vencido a los derechos del vencedor. Pero estas tradiciones no son solo romanas, sino que forman parte más amplia de un carácter al menos, yo diría, mediterráneo. En los primeros milenios de nuestra era, las relaciones entre los grupos humanos fueron esencialmente conflictivas y los recursos empleados privilegiaron los enfrentamientos armados,
convirtiéndose en una constante o en algo permanente en la historia de esas relaciones. El uso de la violencia ha quedado registrado en sus diversos aspectos por los autores antiguos, pudiéndose advertir que como consecuencia de esto dejó en algún momento un espacio para lo que hoy llamamos la diplomacia, o la ciencia de los intereses y relaciones de unos estados contra otros. En un mundo donde las diferentes formas de enfrentamientos son sistemáticamente valoradas, donde la legitimidad de la guerra se afirma a través del prestigio individual y colectivo de la victoria, es difícil ver qué lugar está reservado a esta diplomacia. En el mundo romano se reconoce la existencia del derecho de la gente, un argumento del que hacen uso los vencidos en nombre de una humanidad ultrajada por los conflictos bélicos. Las naciones entonces se compenetran de ideas que se entienden que para la guerra y la violencia no hay límites, que la clemencia y la magnanimidad de los vencedores. Cada vez parece más cierto que en Roma existieron contactos paralelos o complementarios junto a los conflictos armados, aun cuando las formas de contactarse en los primeros siglos de la historia romana fueron necesariamente rudimentarios y básicos, pero que con el paso del tiempo se fueron puliendo y perfeccionando, en la medida que las instituciones romanas también lo fueron haciendo como resultado de las conquistas. Así entonces, los fundamentos de la diplomacia comenzaron a enriquecerse, haciéndose más sólidos, advirtiéndose un progreso que se puede constatar en la medida que mejoraba la calidad de la cultura y de los responsables de la política. Este fue un proceso sumatorio y acumulativo, algo que tuvo al parecer en la naturaleza y en la mentalidad romana desde la época más primigenia. Las propuestas o peticiones de asistencia militar son, sin lugar a dudas, parte de la esfera de la diplomacia, porque están estrechamente relacionadas con la naturaleza de los contactos que Roma estableció con aquellos que las formulaban o a quienes iban dirigidas. Dado que la terminología utilizada por algunos autores antiguos a veces confunden por su falta de precisión en la aplicación de enfoques de naturaleza aparentemente muy diferentes, algunos han considerado, por ejemplo, que la deditio es asimilable a una capitulación. Entiéndase, para los estudiantes sobre todo, que la capitulación era un acuerdo bélico formal, por el que ambas partes estipulaban conjuntamente condiciones que van a regular la situación futura de personas o cosas entre los contendientes. Es un convenio que se ratificaba a través de libaciones solemnes y que terminaba con un juramento, ¿no? Recordemos que la deditio consiste antes que nada, en esto estoy siguiendo a Francesco de Martino, digamos, consiste antes que nada en la sumisión de un pueblo extranjero al Estado romano a través de algo similar a un contrato verbal. El formulario estaba constituido por preguntas y respuestas de las dos partes. Hay un buen ejemplo que nos entrega Tito Livio, quien en el libro primero, 38, da la noticia que en ocasión de una guerra contra los latinos y sabinos, el rey de Roma pregunta, voy a leer textual, es muy breve, ¿sois vosotros los representantes y portavoces enviados por el pueblo colatino? Sí. ¿El pueblo colatino es libre para disponer de su destino? Sí. ¿Os entregáis a vosotros y al pueblo colatino ciudad, campos, aguas, límites, templos, bienes muebles, bienes todos sagrados y profanos, a mi poder y al del pueblo romano? Sí, y yo os recibo, dice. Esto refuerza la idea que la deditio es la sumisión total al poder soberano del vencedor, del cual ya no era posible liberarse. La deditio puede tener como causa la rendición del enemigo, que fue la causa más corriente al parecer, pero también puede ocurrir sin haber una guerra como antecedente. Sus efectos jurídicos consisten en la transferencia al poder de Roma de todos los elementos jurídicos de la soberanía y de la colectividad política. Era por lo tanto el Estado romano el que decidía en qué medida el pueblo sometido podía conservar su autonomía, o bien era disuelto o mantenido en condiciones de una libertad relativa, hasta ser inscrito finalmente en una tribu romana. También el pueblo que estaba en esa condición podía ser organizado como municipio romano e incluso como un municipio federado. Estas distintas soluciones
Eran posibles gracias a la potestad del pueblo romano. Por esto, desde un punto de vista jurídico, la deditio no significaba en sí misma la extinción de la comunidad, sino la transferencia del poder y la disposición de un modo absoluto de todos los elementos jurídicos y materiales. Dicho de otro modo, el pueblo que estaba bajo la condición de deditio, también se podría entender como adicto ya, una cierta adicción, se ponía bajo el poder de Roma. Por lo tanto, no solo se traspasaba la soberanía, sino que esto incluía también la tierra y las personas. Con la deditio, por ejemplo, se podía imponer ciertas condiciones tales como la entrega de las armas y de los generales enemigos antes de su implementación. Otras disposiciones, como la entrega de rehenes y el pago de los costos de la guerra, podían ser colocadas en el tratado y se hacían efectivas después que éste se ratificaba. Es necesario excluir del ámbito de la diplomacia las dediciones individuales, que caen en realidad en una forma de capitulación, permitiendo que solo unos pocos soldados en dificultad salven sus vidas. Sin embargo, las dediciones colectivas aplicadas por los funcionarios oficiales del poder de una ciudad o un pueblo deben, en mi opinión, ser asimilados como esfuerzos de tipo diplomático. El procedimiento que se ha certificado por diversas narraciones hace que sea posible establecer con claridad las diferencias entre la capitulatio y la deditio. En segundo lugar, una deditio puede ser aceptada, lo que es el escenario más común, o bien rechazada por Roma, pero también por el enemigo. Sobre esto doy dos ejemplos. El 341, los sedicinos comenzaron haciendo una deditio con los romanos, pero como el Senado rechazó dicho acto, finalmente, y arrastrados por una extrema necesidad, se sometieron a los latinos. En el sentido contrario, está la deditio propuesta que puede ser rechazada. Por ejemplo, Yugurta en el 109. Rechaza la propuesta hecha por el cónsul Metelo. Sin embargo, en el contexto de una capitulación, no hay rastros de alguna forma de contacto, de algún debate o de algún tema a discutir entre el vencedor y el vencido. El derecho del vencedor se ejerce en todos los ámbitos, prohibiendo a los vencidos pensar en su futuro. En tercer lugar, las diferencias entre deditio y capitulatio son sobre las bases de fórmulas, diferenciadas por la mayoría de nuestras fuentes. Venire infidem, llegar confiando, no debe confundirse con la fórmula venire in potestatem, llegar en propiedad. El 214, el pontífice Papirius recuerda al cónsul Lutasios que no puede cometer abusos contra la ciudad de los Falerios porque ésta no se entregó a la potestad, sino a la fe. La fe, entiéndase como confianza, de los romanos. Al pontífice, esta distinción le prohíbe el saqueo de la ciudad y, en consecuencia, la masacre de la población. Si las garantías ofrecidas por la deditio están contractualmente establecidas y aceptadas implícitamente por ambas partes, se puede evitar el saqueo de la ciudad y los abusos contra sus habitantes. Las mínimas garantías de una deditio son conformadas también por las reacciones negativas de los soldados romanos, quienes ante una deditia se ven privados del botín. Vemos entonces que los beneficios de la deditio son considerables. Pueden ser aceptados, rechazados e incluso renegociados. Esto permite entonces la preservación de la integridad democrática junto al potencial económico de una ciudad. En mi opinión, en términos del funcionamiento de las instituciones, hay una ventaja decisiva. En efecto, las disposiciones de una deditio son establecidas por el jefe del ejército, sin la necesidad de la ratificación del pueblo. No es necesario realizar una votación en las asambleas o enviar una comisión del Senado para establecer las condiciones de las relaciones futuras entre el pueblo o la ciudad en cuestión y Roma. El procedimiento es tan flexible que permite muchos cambios posteriores en función de la evolución de la situación y de la voluntad de Roma. Esta muy especial forma de la práctica diplomática romana debe ser, por supuesto, aún mucho más analizada, porque su evolución inexorablemente conduce a otras formas de la diplomacia, que serán la base general
de las relaciones internacionales posteriormente. Si al comienzo las diferencias entre dedicio y capitulatio parecen muy tenues y poco visibles, la evolución fácilmente perceptible del uso de estas palabras nos permite hacer una distinción lo suficientemente clara como para permitir la inserción del análisis de las dediciones en el campo diplomático. Ello constituye probablemente uno de los aspectos más creativos de la diplomacia romana, diplomacia que antes que nada parece caracterizarse por un gran pragmatismo y por un sentido práctico en la solución de las controversias. También hay que recordar que hay un monopolio ejercido por el Senado sobre la conducta de la política exterior. Los estados se dirigen a esa institución para entrar en relación con Roma. El Senado no le entregaba a los jefes militares las facultades para declarar una guerra. Por el contrario, una guerra no se podía declarar sin una ley votada por los comicios centuriados. Pero sabemos que las características de su organización los hacía depender significativamente de la aristocracia senatorial. No vamos a entrar acá a conversar del régimen de clientela y todas estas cosas, pero evidentemente que ahí hay un factor importante. Los magistrados responsables de la dirección de las operaciones o de las relaciones con los extranjeros, cónsules o pretores encargados de la conducción de los ejércitos y de la administración de las provincias, pertenecían a esa aristocracia. Su actividad diplomática, al igual que la organización de los territorios sometidos o conquistados, estaba bajo la vigilancia de comisiones constituidas por el Senado dentro de su propio seno. Por último, su carrera política, así como sus medios de acción, dependían del apoyo que encontraban en esa asamblea. Cuando pueblos como los galos llegan en el siglo IV hasta Roma, impresionan de tal modo a sus habitantes que ante la inminente llegada de estos se decreta el reclutamiento masivo. En cada ocasión de estas características debemos entender que además se producía un enfrentamiento entre la civilización de la ciudad, sólidamente implantada alrededor de sus foros y sus templos, y la de los pueblos que permanecían aún en estado de bandas, casi sin organizar y constantemente empujadas fuera de un hábitat más o menos permanente, por necesidades económicas o demográficas, pueblos con los que Roma se encontrará, sabemos, permanentemente durante sus conquistas. Una de las consecuencias de que los galos carecieran de un sentido urbano es que los aleja de los aspectos jurídicos que envolvían los conflictos bélicos y diplomáticos. Polibio nos entrega la información del momento en el que el siglo III, Mario Curio Dentato, envía mensajeros al territorio galo para tratar asuntos concernientes a la devolución de prisioneros, consecuencia de la derrota que el ejército del cónsul Lucio Cecilio Metelo había sufrido. El resultado de esta acción diplomática será que los galos, despreciando el jus gentium, que protegía a los legados, los asesinan. En un caso como este, se produce una abierta confrontación entre los principios que sustentaban la civilidad y el mundo extraurbano, hasta cierto punto irracional, representado por los galos. Nada personal, profesor. La actitud de estos últimos enfurece a Roma, lo que finalmente trae como consecuencia una campaña militar contra los galos senones, a quienes vencen, y que además, como otra consecuencia más, se funda Sena, la famosa Sena gálica, que es la primera colonia romana en la Galia. Antes de ser capaz de concebir y asumir esta misión, Roma tuvo que habituarse a descubrir y palpar los peligros que la amenazaban, más allá del contacto inmediato con el enemigo. Además, tuvo que sufrir un largo aprendizaje en el terreno de la actividad diplomática, permitiéndole adquirir tempranamente la capacidad necesaria para reflexionar en cuanto a las implicaciones, aunque estuviesen alejadas de sus decisiones. Los romanos, que habían combatido contra los galos en el siglo IV, cerca de la ciudad o de los montes albanos, probablemente ignoraban, además, que estas bandas errantes, empujadas por necesidades materiales, al parecer eran utilizadas por Dionisio, tirano de Siracusa, para debilitar a sus adversarios en la península itálica. Cuenta la tradición que una premonición de la llegada de los galos la tuvo el plebeyo Caedicius, bajo la forma de una voz, pero los magistrados no le creyeron. Poco después llegó una solicitud de ayuda de la ciudad etrusca de Chiusi contra los galos,
quienes instalados por más de 2 siglos en el Valle del Po, se habían cautivado, al parecer, dice la tradición, con las bondades del vino producido en Etruria, del cual, en parte al menos, fue responsable del ataque un personaje de nombre Arrunte, quien estaba molesto con el Lucumón, del cual había sido su tutor, porque éste había seducido a su esposa. Debido a su alta posición, solo podía castigarlo buscando ayuda externa. Cuando los habitantes de Chiusi piden ayuda a Roma, tenían a su favor las buenas relaciones obtenidas en la época de Porcena, rey de la ciudad, y sobre todo la posición neutral que mantuvieron en el conflicto con Veyes, ocurrido poco tiempo antes. Frente a esta situación, el Senado responde enviando una legación que estaba integrada por los 3 hijos de Fabio Sambustos. Cuando los legados romanos se presentan ante los jefes galos, estos creyeron que ya tenían derechos adquiridos sobre una parte del territorio que, según ellos, Chiusi tenía abandonado. Derechos que, bajo otras circunstancias, seguramente habrían usado las armas para hacerlos prevalecer ante la presencia de los legados romanos. Sabemos que las ciudades instaladas en el Lacio estaban agrupadas en una confederación de carácter religioso, la Liga Latina, cuyos miembros mantenían complejas relaciones entre sí. Roma participó en esa alianza intensamente, del mismo modo que en las rivalidades políticas que los enfrentaba. Luchó contra las invasiones de los pueblos vecinos de esta liga, ayudándolos a instalar colonias militares para mantenerlos alejados, cuya creación la tradición la atribuye exclusivamente a los romanos, basándose en una inmediata sumisión a Roma, junto con las ciudades confederadas de quien adoptaron el sistema de implantación sobre un territorio conquistado. El resultado fue que se habituaron a prever los peligros que les amenazaban más allá de los límites de sus tierras. Es así como poco a poco los romanos pusieron a punto y practicaron con mayor facilidad cada vez más el sistema de estricta restricción que para ellos representaba la fides, la buena fe, base de sus relaciones con los extranjeros y con sus propios ciudadanos, concepto cuya importancia política, religiosa y social ha sido demostrada ampliamente, importancia que por lo demás se prolonga durante todo el periodo republicano. Se trata, con mayor razón, de algo más que una piadosa ficción, cuando fue invocada el 343 para justificar la Primera Guerra Samnita. Capua se había, en comillas, ofrecido tanto a Roma que la obligaba a defenderla contra los samnitas aliados de Roma. Hechos como este van a producir una cadena de situaciones en esa dirección. Hay historiadores como Beidian, que considera que la mayoría de las expediciones posteriores que conducirán a la conquista del sur de Italia y Sicilia se planificaron en las mismas condiciones. El 329, otras ciudades de la Campania reclaman la ayuda de Roma contra los samnitas. El 322 también lo hace Luceria y Arpi, amenazadas por los montañeses ávidos de los espacios que ofrecía la llanura apuliana a lo largo del Adriático. La tercera guerra samnita del 299 es causada por la petición de auxilio por parte de los lucanios después de concluir un tratado con ellos. Cada progreso de Roma en Italia aumenta sus responsabilidades, convirtiéndola en la potencia más idónea para proteger el mundo de las ciudades, un mundo demasiado dividido para ser sólido, contra las oleadas procedentes de los pueblos de las montañas. La ganada reputación de la palabra de Roma motiva a esas ciudades a pedirle ayuda y a celebrar esta fides para comprometerla. Un mecanismo muy similar lo encontramos en el origen de las guerras púnicas, especialmente las 2 primeras, resultado de una conducta más que de una iniciativa consciente. El 306, Roma renueva por segunda vez su tratado con Cartago y reconoce su derecho a ejercer un monopolio en Sicilia. El 264, Roma interviene en Sicilia y 2 años más tarde ataca a Agrigento, cabeza de puente cartaginés. El conflicto tiene lugar en 2 etapas. En un principio Roma fue reclamada junto con sus aliados cartagineses por los habitantes de Mesina, antiguos mercenarios campanienses de Agátocle, tirano de Siracusa. Gerón, responsable del desmantelamiento de la democracia establecida por este último antes de su muerte, intentaba desde hace algún tiempo recobrar sus territorios. Derrotado en Mesina y luego en Siracusa, se somete a los romanos, llevándoles a su vez, en el 262,
1922, la guerra contra Agrigento. El segundo conflicto con Cartago nace en la orilla occidental del Mediterráneo, en idénticas condiciones al primero. Responsable de este conflicto es la antigua colonia focense de Marsella. Los romanos habían depositado en el tesoro de Marsella el ex voto enviado a Delfos con motivo de la victoria ante Vélez, el 304. Y es posible que ya desde entonces hubieran concluido una alianza. De esto sabemos el dato de Justino. También habían facilitado el comercio de Marsella con Italia al pacificar las costas etruscas y lígures, y esta comunidad de intereses había conducido el 236 a nuevas. En España, Marsella comerciaba mediante el intermediario de una serie de delegaciones igualmente fundadas por los griegos. A través de su intermediario, Roma entra en contacto con estos últimos, protegiéndoles contra Cartago, cuyos dominios se remontaban por la costa española desde el sur, compensando así la pérdida de las posiciones que se había visto obligada a ceder en el Mediterráneo oriental. Sagunto solo serviría de casus belli para este segundo conflicto. Después de la victoria de Escipión en Zama el 201, Roma se instala en España, donde el 197 crea 2 provincias. Sin embargo, le sigue cediendo a Marsella durante cerca de un siglo el cuidado de asegurar la seguridad de sus relaciones con esta parte de sus territorios. Se ha demostrado que la instalación de una colonia en Narbona el 118 no significa la creación de una provincia en el Golfo de León. No existe ni gobierno ni ejército cuando los cimbros amenazan la Provenza, donde Roma se instalará únicamente después de la victoria de Mario. Se señala que si Yugurta disfrutó durante mucho tiempo de idéntica confianza, es porque era el cliente de toda la ciudad, así como los aristócratas que la dirigían. La práctica de la clientela le cegó mucho más que la corrupción de cuya práctica los acusa Salustio. Semejante actitud explica las dudas, la prudencia o la paciencia, que con frecuencia son causas de asombro en la historia romana. El incesante replanteamiento de las mismas características, expediciones en Ilirias o guerras de Macedonia contra Mitríades. Estos replanteamientos se manifiestan en Oriente con igual intensidad que en Occidente. Después de intervenir en las costas occidentales del Adriático, el 229, Roma repatria sus tropas, mientras que por otro lado no cesa de anexionarse tierras en Italia. La vigilancia de las costas ilirias se la habían confiado a un príncipe local, Demetrio de Faros, controlándole mediante los lazos del sistema de clientela. En el año 220, Roma revela el verdadero significado de esta situación al atacarle en el instante en que empieza a mostrarse demasiado despreocupado de los intereses de su protectora. El 196, después de su victoria sobre Filipo en la Segunda Guerra Macedónica, Flaminio proclama la libertad de las ciudades griegas. Al año siguiente, conduce a la mayoría contra el rey de Esparta Nabis, que practicaba una peligrosa política social para sus vecinos con el ejemplo que daba a sus clases más desfavorecidas. El 190, Escipión el Africano acompaña a su hermano, el cónsul Lucio Escipión, en una expedición contra Antíaco, especialmente temido por Roma desde que Aníbal se encontraba en sus costas desde hace 5 años. El vencedor de Cartago propone una política de negociación y de alianza, como pretexto de la clemencia que le habría permitido asociarse con pueblos ibéricos contra los cartagineses, mientras que sus adversarios le acusan de haberse dejado comprar por el rey. Después de la victoria de Pydna, Roma se sigue contentando con reemplazar el reino de Macedonia con 4 repúblicas aliadas. Habría de ser necesario que se dejasen atrapar con los engaños de Andrónico, que pretendía hacerse pasar por el hijo de Perseo, el derrotado en Pydna, con el fin de crear el 148 la provincia de Macedonia. A modo de conclusión, intentemos algunas por lo menos, con estos ejemplos podemos ver que cada vez que le era posible, Roma cambiaba sus relaciones con el exterior a un sistema de clientela, base de la vida social y de la actividad política de la aristocracia que la dirigía. Además, aplicaba el sistema con el mismo espíritu y siguiendo los mismos principios resumidos en el concepto de fide que presidía las relaciones entre los ciudadanos. A esto cabría añadir los innumerables lazos que consolidaban los romanos más influyentes gracias a su actividad personal o a las magistraturas en las que se desempeñaban con colectividades o individuos no romanos. Las ocasiones más idóneas suelen ser en el curso de las embajadas enviadas o recibidas,
desde los estados griegos después de la Segunda Guerra Púnica. En el 343 no es Capua la que se entrega a Roma, sino su aristocracia, reclamando ayuda romana contra la plebe de la Campania, compuesta en gran parte por samnitas, que poco a poco se habían infiltrado en las ciudades, agitándose con la cercanía de las bandas que llegaban de la montaña. Sin embargo, tanto en el Senado como en los comicios, se manejó la masa de votantes de manera que prefieran esta alianza a la que ya unía Roma con los samnitas, hablando de una deditio en toda regla, lo cual comprometía la buena fe del Estado. Independiente de la función diplomática de la paz, no se puede ocultar la realidad de que la relación de fuerzas es claramente desfavorable a Roma, probablemente más allá de lo que nuestras fuentes nos informan, lo que por cierto le da un carácter más bien defensivo, lo que no impide que al mismo tiempo sea también muy creativa. Por otra parte, las imprecisiones del vocabulario diplomático, incluso en fuentes como Tito Livio, las dilaciones en la toma de decisiones, las fallas o la precariedad de algunos enfoques se constituyen en los elementos que demuestran las limitaciones del uso de la paz, sobre todo desde el punto de vista político e ideológico. Es probablemente en esta función que la diplomacia, por ejemplo, del siglo V, aún bastante arcaica, nos muestra sus limitaciones, a pesar de existir una tradición un tanto artesanal que nos impide ignorar todas esas realidades. Sin embargo, está bien documentado en este siglo que una de las principales motivaciones de las guerras es la búsqueda de un botín que resulta necesariamente más rentable si la victoria es irreversible. El problema, finalmente, de la construcción y funcionamiento de la diplomacia romana, aunque se hayan escrito trabajos de un indudable valor, su conocimiento aún es parcial, por lo que sin lugar hay mucho que hacer para este problema que aún históricamente no está resuelto. Gracias. Gracias. Bueno, esto es yo creo que si hay un corazón en los debates historiográficos de la historia antigua y de la historia de Roma en concreto es el de guerra y diplomacia en Roma, es la cuestión del imperialismo romano, cómo interpretar esta creación de la República Imperial, etcétera, etcétera. A mí hay un elemento que siempre me ha interesado mucho en este tema, ¿no? En el que no soy evidentemente especialista, ¿no? Y es las claves de lo que podríamos llamar la autorrepresentación de Roma, porque, claro, nuestras fuentes de información son fuentes casi exclusivamente romanas, no tenemos la visión del vencido, conservamos algunos pocos textos interesantísimos, como por ejemplo la carta de Mitrídates, el rey del Ponto, al rey Parto, ¿no? Salustio, la sexta epístola, ¿no? En la que comienza, para convencer al rey Parto de que se una a él para hacer la guerra de los romanos, comienza a conceptualizarnos esencialmente como una banda de ladrones desde los inicios, ¿no? El derecho de asilo de Rómulo, ¿no? ¿Qué se puede esperar de una banda de ladrones, gente sin tierra, sin patria, sin domicilio, que se han reunido en una ciudad para convertirse en el látigo del mundo entero? No. Bueno, pero lo que creo que es interesante en esta autorrepresentación de los romanos es efectivamente el concepto de fides, ¿no? Y el concepto de majestas, la majestas populi romani, ¿no? Que probablemente tiene una raíz, creo que tiene una raíz religiosa, ¿no? Es una cosa que ha expresado muy bien, por ejemplo, Pierangelo Catalano, ¿no? Cuando habla de que bueno, el milagro de Roma, la majestas populi romani, reside en la idea de que el milagro de los orígenes es la creación de la ciudad justamente en el mundus, en el ónfalos, en el umbilicus mundi, ¿no? Ese es el gran mito romano, ¿no? que se traduce en la majestas.
de superioridad yo creo que se plasma a través de lo que podríamos llamar la reversibilidad de los acuerdos, ¿no?, por parte de Roma, incluso en el caso de los tratados en plan de igualdad o de las... suele haber a veces una cláusula, por ejemplo, en el decreto de Lucio Emilio Paulo, declarando libres a los habitantes de Astarregia, dum populus senatusque Romanus velent, ¿no? Estas cláusulas por las que os declaramos libres, por ejemplo, ¿no?, porque habéis venido a la deditio infidem, existirán mientras quieran el pueblo y el Senado de Roma, ¿no? Esta reversibilidad de las relaciones, de los tratados, de las situaciones diplomáticas, por lo menos durante el siglo II, ¿no? A mí me parece un aspecto muy revelador de ese sentimiento de la superioridad romana, ¿no?, que en el fondo es el sentimiento de la superioridad en religión, ¿no?, y que reconoce el propio Dionisio de Halicarnaso, ¿no? No sé qué piensas al respecto. Sí. Y luego la segunda cuestión es la importancia de la ritualización de la guerra a través de los feciales y a través también del ritual de la evocatio, ¿no? A mí particularmente me sorprendió. Yo pensaba que el ritual de la evocatio, que consiste en invitar, cuando se sitia a una ciudad, los romanos invitan, antes de abordar la conquista de la ciudad, invitan a los dioses que protegen esa ciudad a que hagan defección y se vengan con nosotros, que les vamos a construir unas mansiones mucho más acordes con su dignidad, ¿no? Tenemos un par de casos, el de Belles y el de Cartago, ¿no? Entonces, yo tendía a pensar que el ritual de la evocatio era un ritual de los arcana, ¿no?, característico de esta autorrepresentación de los romanos, de la ritualización de la guerra, característica de las fases más antiguas de la historia. Pero a mí me supone una gran sorpresa, ya digo que no, cuando se descubre una inscripción que documenta la realidad de la evocatio, del ritual de la evocatio, en Isauria Vetus, en el sitio de Isauria Vetus, ¿no?, en la costa sur de Asia Menor, pues hacia la segunda mitad del siglo II, me parece, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que en plena República tardía una fuente tan objetiva como es un epígrafe que aparece in situ, quiero decir, no es un acto de recreación o de visión literaria de época augustea, ¿no?, se sigue llevando a cabo el ritual de la evocatio, ¿no? Con lo cual, pues eso te hace replantear muchas cosas, ¿no?, cosas que crees puras construcciones, ¿no?, la noción del pium justumque velum, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo se siguen practicando realmente a fines del siglo II, ¿no? Con lo cual se acaba de complicar la cuestión, ¿no? Sí. Bueno, a ver qué puedo comentar sobre lo que tú planteas. Me parece absolutamente legítimo lo que estás diciendo. Bueno, sobre el tema de la autorrepresentación, aquí tenemos una experta, así que no me voy a pronunciar yo específicamente. Elena Torregaray tiene un extraordinario artículo sobre ese tema. Ahora, yo más que autorrepresentación en términos de la diplomacia, digamos como una globalidad, lo veo como una escenografía. Es escenográfico el asunto. Porque frente a esta teórica brutalidad romana, ¿no es cierto?, la declaración de guerra es un ritual perfectamente claro, ¿te fijas? Por ejemplo, el rol de los feciales, por ejemplo, es perfectamente claro. Es decir, cosas que nos pueden aparecer hasta ridículas, ¿te fijas?, como ir, atravesar la frontera, poner la lanza, ir diciendo, ¿te fijas?, en todos los pueblos y ciudades que encuentran. Entonces, ¿eso qué es? Es decir, yo creo que tiene como dos formas. Una cuestión escenográfica, indudablemente,
o de autorrepresentación, también podríamos decir, frente al mundo, digamos, o frente a los enemigos en el periodo anterior, pero al mismo tiempo yo pienso que esto tiene que ver mucho con esta vocación romana por el derecho y por el respeto a las instituciones, que no es tan común en ese periodo, ¿te fijas? Menos en Italia, pensemos en Italia. Por lo tanto, los romanos no solamente representan la corrección, diríamos, ¿no es cierto?, en términos de formalizar algo, sino al mismo tiempo están proyectando esa imagen, ¿no es cierto?, y esa mentalidad que los diferencia de una gran cantidad de otros pueblos de Italia. Yo pienso que todos esos conceptos y esas rituales, como la vocatio y qué sé yo, van saliendo, a mi juicio, de esta raíz que es la inicial, la que inicia todo esto, digamos, ¿no es cierto?, y que le va dando siempre un carácter formal a las cosas, porque pensemos después en el mundo de los tratados, por ejemplo, ¿te fijas? Sabemos que después no se van a lo mejor a respetar los tratados, pero el acto, el ritual del tratado se cumple, ¿eh? Y tiene que ser ratificado. El tema, ¿no es cierto?, de los contactos diplomáticos, hay una institución que es el legado, que es el Senado, ¿te fijas?, que recibe a las embajadas, y hay todo una escenografía y una autorrepresentación, estoy de acuerdo, pero antes que nada hay como un curso regular, diríamos, ¿no es cierto?, que hay que seguir. Eso yo lo considero sumamente extraño y novedoso en el mundo antiguo, no es corriente. En el mundo griego esas cosas son bastante diversas, digamos, ¿no es cierto? Hay una serie de conceptos que están perfectamente claros, como la tregua, ¿no es cierto?, en fin, pero los arbitrajes, estas cosas, pero en un mundo, como decía Jean Michel, en que están todos peleándose permanentemente. Yo estoy recordando las palabras de Momiliano, ¿no es cierto? La guerra es connatural al griego, digamos, o sea, es la vida cotidiana, ¿te fijas? Entonces, en cambio en Roma, yo considero que esto, por eso pienso en la proyección, ¿te fijas?, del derecho universal, después, es decir, en el imperio el derecho se transforma en un imperio global, ¿no es cierto?, el derecho es un derecho global, y esa es sin duda, a mi juicio, una de las grandes herencias de Roma, ¿no es cierto?, hasta hoy. Es decir, hoy día el mundo, yo siempre le digo a mis estudiantes, está organizado a partir del derecho. Y ese concepto de universalización del derecho indudablemente que es herencia del mundo romano, no cabe duda. Y eso se inicia en este periodo. Yo creo que eso se inicia en este periodo, uno lo va viendo. Porque ayer discutíamos sobre las supersticiones, ¿no es cierto?, en un momento, y claro, la vocatio uno podría decir es una superstición, que cómo vuelan las aves o qué sé yo, ¿qué es eso? ¿Te fijas? Es como atravesarse con un gato negro y darse la vuelta, no sé, ¿te fijas? ¿Qué diferencia hay entre eso y lo otro? Claro, pero no es así el asunto, ¿te fijas? Hay una cosa que es más profunda y que tiene que ver con esta formalización jurídica de las acciones. Y jurídica, ¿te fijas? Y eso es muy difícil para nosotros, porque nosotros estamos siempre en la frontera, como digo, del derecho y la historia. Es muy complicado, ¿te fijas? Nosotros llegamos como a ese borde y claro, no podemos entrar en lo otro. Pero hay un problema. El jurista generalmente, y voy a decir algo que probablemente no les va a gustar, no tienen la formación histórica que tenemos nosotros. Entonces, se basan solamente en una conceptualización del derecho, pero desconocen las fuentes, por ejemplo, no saben, ¿te fijas?, cuál es el contexto de la situación. Entonces, hay un divorcio muy fuerte ahí, diría yo, y que es muy difícil para nosotros poder solucionarlo, ¿eh? Por eso la historia de la Constitución romana que yo cité de Martino, yo la considero notable, porque tiene una formación histórica muy notable de Martino, o sea, maneja las fuentes, ¿te fijas? Entonces, es una obra que se basa en las fuentes. Quizás excesivamente uno podría decir, pero se basa en las fuentes. Entonces, ese es el asunto, ¿te fijas? ¿Cómo se soluciona eso? Yo creo que en parte es la formalidad, que forma parte como de esta estructura práctica del romano, frente a esta visión filosófica de los griegos, digamos, ¿no es cierto? Los romanos son prácticos, digamos, ¿no es cierto? Resuelven las cosas de otra manera, ¿eh? Claro, sería muy banal decir son cuadrados, ¿te fijas? No tienen más visiones que el cubo en que están, pero no es así, es una cosa de practicidad, ¿te fijas? En que formalizan todo, le dan una estructura jurídica y eso les permite que
lo que se plantea y se ratifica sea incuestionablemente respetado. Y cuando no lo respetan, son severamente castigados, digamos. Entonces, ahí se produce un poco eso. Ese es el juego. Yo lo veo de esa manera. Ahora, habría que, claro, tendríamos que entrar como punto a punto, entrar a analizar, pero va por ahí. Y lo de la superioridad romana que tú planteaste, yo estoy completamente convencido que eso está ligado a la mentalidad expansionista de Roma. O sea, hay una mentalidad expansionista que viene desde la monarquía prácticamente. Si uno analiza, y esto no lo digo yo, lo dicen otros también, ¿no es cierto? Roma no deja nunca de crecer. La historia de Roma es de un permanente crecimiento. Y eso es el reflejo de una voluntad hegemónica, de una voluntad conquistadora, de una voluntad, qué sé yo. El imperio es como la última etapa, ¿te fijas? Pero siempre crece. Y eso, evidentemente, acompañado de una capacidad militar incuestionable, lo va haciendo sentirse superior. Pero aún así, recordemos la conjuración de Catilina de Salustio, ¿te fijas? Cuando Salustio empieza a relatar estas debilidades del soldado romano, ¿te fijas? Están dedicados al arte, esto es una debilidad, ¿te fijas? No puede ser que un soldado romano contemple una obra de arte, dice Salustio. Bueno, no siempre fue así, eso es lo que quiero decir. Pero ya estaba conquistado el imperio prácticamente, ¿te fijas? Por ahí lo veo yo. Solo dos cosas. En la cuestión de la autorrepresentación, efectivamente, ha dicho muy bien el profesor Buonocuore que es una cuestión de escenografía. Yo solo voy a poner el acento en el problema de las fuentes sobre la diplomacia, que es bastante severo, en el sentido de que la mayor parte de las fuentes que nosotros conservamos sobre misiones diplomáticas en Roma son misiones diplomáticas excepcionales. Es decir, no es el cotidiano del discurrir diplomático. Porque, digamos que si Tito Livio es una de las fuentes principales, Tito Livio enumera el número de embajadas recibidas, etcétera, 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 pero solo consigna aquellas que recogen algo excepcional. Y no sé hasta qué punto, en ese momento, se puede desarrollar una, vamos a ver, autorrepresentación o representación general, teniendo en cuenta que solo se nos cuenta lo excepcional. Y, en segundo lugar, la mayor parte de esa información diplomática es sobre embajadas que fracasaron, en un porcentaje altísimo, un 50 y tantos %. Es decir, que no son las que fueron bien, que hay que suponer que serían todas las demás. Entonces, cuando nosotros normalmente tratamos sobre diplomacia, en realidad es una serie de casos excepcionales sobre los que estamos tratando. Y sobre esos casos excepcionales tratamos de establecer una pauta de cómo funcionaría la diplomacia en los términos corrientes. Con lo cual, es una dificultad más para intentar extraer los mecanismos de representación y autorrepresentación, y por eso casi en algunas ocasiones es mejor hablar de puesta en escena que de representación. Claro, por ejemplo, hay tópicos, la vestimenta, por ejemplo. Prácticamente no hay relato de la vestimenta. Entonces uno dice, qué descuido romano, ¿no? A lo mejor no tenía ninguna importancia la vestimenta. Uno podría pensar eso, ¿te fijas? Porque uno tiene la imagen del diplomático, ¿no es cierto?, a través de la historia siempre de uniforme, ¿no es cierto?, siempre vestido de una manera especial. Porque además hacían regalos, entonces eso se mantiene. Hoy día es imposible ver un diplomático que se acredite y no entregue algún regalo, ¿te fijas? Forma parte como de la rutina o del dogma. Bueno, eso se hacía ya, ¿te fijas? Pero en cambio, la vestimenta casi no hay absolutamente ninguna mención que hace. Bueno, está el caso de la embajada hispana. De la embajada de Claro, Tarento, la ultrajada. Sí, claro, pero la ultrajada de Tarento, que sabemos es lo que he dicho antes. Pero son casos sumamente aislados, como tú dices. Es decir, por ahí una mención, te fijas, que uno dice, bueno, tengo la sospecha que, pero no hay más. Entonces, uno podría pensar que a pesar de toda esta formalidad, en cambio no eran tan preocupados de ese tipo de formalidades. ¿Te fijas? Es decir, es una cuestión que habría que conversar más, pero ¿por qué no, digamos, no? Porque no puede ser que todos los autores olviden eso, es raro, ¿no? Sí, a propósito de autorrepresentación, no habría que hablar, el concepto es malo, ¿no? Porque ha sido usado de diversos modos, el concepto de ideología, entendiéndolo en el más amplio sentido posible. O sea,
Quiero decir que los romanos tenían que estar convencidos de lo que hacían y estar convencidos de que estaban del lado del bien, por así decirlo. En otras palabras, en casi toda la historia de las guerras, las potencias tienden a ver en el adversario al infractor del derecho, de la moral, de la justicia, de la buena costumbre, y entonces merece que se le declare la guerra, que se le bombardee o cualquier cosa por el estilo. Pero por lo menos los romanos parecen haber estado convencidos de que lo hacían o de que los dioses estaban con ellos, que es otra manera de decir que estaban del lado del bien. Entonces, el Ius Fetiale, las Fides, venían a reforzarlos en esa convicción. No podría haber sido de otra manera. No podría haber sido, pienso yo, que los romanos se encontraran sistemáticamente en estado de infracción del Ius Fetiale. Al contrario, el Ius Fetiale tenía que ajustarse a lo que hacían los romanos. Bueno, para eso estaban los juristas y los sacerdotes, supongo. Sí, de acuerdo. No sé si... Bien, entonces tomaríamos un café, que creo que lo necesitamos a estas alturas, y en unos 15 minutos más nos volvemos a encontrar para la parte final. Muchas gracias. Un aplauso para el profesor.